Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la situación de la seguridad social en la República Dominicana. Matías Bosch, miembro de la Coalición por la Seguridad Social Digna, aquí en República Dominicana, está con nosotros. Gracias, Matías. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un honor estar aquí otra vez. Un placer, de verdad que Gracias. sí. Ustedes tienen, los miembros de la coalición, un trabajo interesante. Ustedes, por convicción, me consta a mí, le dan seguimiento a una lucha que busca hacer digna la situación de nuestra seguridad social. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Ha sido un proceso muy interesante el de los últimos meses. Creo que la vez anterior que tuve el honor de ser invitado aquí al programa, conversábamos que si uno se para en este momento y se retrotrae a 2 años atrás, era impensable que creciera tan rápidamente el nivel de conciencia de las personas sobre lo que pasa con el llamado sistema de seguridad social dominicano. La pandemia contribuyó, lamentablemente hay que decirlo, con eso, porque nadie quisiera una pandemia, en el sentido que la gente vio la lógica con la que actuaron las AFP y las ARS, que en el momento donde más empleo se destruyó, más empresas cerraron, más empleadores perdieron sus negocios, en que hubo que correr para tener ventiladores, unidades de cuidado intensivos, pruebas COVID, vacunas, ¿sí? Que la gente no tenía dinero para subsistir. Las AFP y las ARS tuvieron ganancias récord y en ningún momento se dieron un ápice de sus privilegios y sus beneficios en función de las necesidades del país. Al contrario, en el caso de las AFP, como decía, tuvieron ganancias récord, aunque se estaban perdiendo casi 500.000 empleos, más de 12.000 empleadores, y en el caso de las ARS, no solamente tuvieron ganancias récord, sino que el país, nosotros, de fondos públicos y de fondos de la cuenta de salud de la Seguridad Social, que son fondos públicos, son fondos que ponemos entre todos los que cotizamos, hubo que pagarle a las ARS las coberturas de internamiento, las pruebas COVID, mantenerle el seguro familiar de salud a las personas que entraban en fase porque perdían su empleo. Todo eso nosotros se los pagamos. Entonces se vio la inequidad tremenda, ¿ves? Es decir, mientras el país está tratando de subsistir en términos de salud, pero en términos sociales y económicos, laborales, el país estaba financiando ganancias récord históricas a empresas que niegan derechos y que tenían el deber precisamente de dar seguridad y protección a la sociedad. Y luego de eso han pasado varias cosas. Ahora nada más acaba de pasar esa desaparición de fondos de más de 14.000 millones de pesos de los fondos de pensiones de las personas que salieron a decir las AFP y lamentablemente la Superintendencia de Pensiones, validando aquello que se debió a que, como hay cierta parte de la inversión en dólares, y el dólar bajó de precio, pues al calcularlo en pesos, el fondo bajó. Pero es que en el propio reporte que hicieron las AFP, habían millones de dólares menos. O sea, no es por el tipo de cambio, son millones de dólares que desaparecieron. ¿Y dónde están? ¿Cuál explicación no dieron ninguna. hay? El número está en su comunicado a página completa con todo el dinero que eso cuesta. Pero nadie, y la Superintendencia de Pensiones, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, no le dijeron a este país nada de qué pasó con esos millones de dólares de la gente. Mientras a la gente se le decía, ¿saben qué? No se le puede dar un peso de sus fondos de pensiones, lo que se hizo en Chile, lo que se hizo en Perú, no se le puede dar un peso de sus fondos de pensiones, ¿sí? Porque la economía va a entrar en quiebra y la inflación se va a disparar, ¿sí? Pero se perdieron millones de dólares de la gente y no pasó nada. Entonces ha habido un crecimiento tremendo de la conciencia de la gente sobre cómo esta es una verdadera industria que le niega derechos, que no tiene ninguna consideración de las condiciones
de sobrevivencia de la gente y sin embargo, con el sudor de la gente, empleadores, empleados, de los impuestos, de los recursos públicos, obtienen ganancias multimillonarias. Y bueno, eso ha creado un escenario en el Congreso Nacional y en otras instancias que tienen que ver con lo que me estás preguntando. Sí, mira, debemos hacer constar que las condiciones, verdaderamente, las condiciones que nos da nuestro sistema de seguridad social no son las mejores para los afiliados, no son las mejores, eso está claro. Entonces, Coalición Digna, un grupo de ciudadanos, voluntarios todos, hace un trabajo en busca de que eso mejore. Los comunicadores nos quejamos, la mayoría, de la situación de ese esquema desarrollado desde 2001, establecido ya de manera formal. O sea, los que estamos padeciendo la situación, estamos protestando, quejándonos, alertando sobre esta situación. Entonces te pregunto en torno a eso, ¿y el Estado? ¿No debe ser básicamente el Estado que responda por nosotros antes de que nosotros iniciemos estas cruzadas? Correcto, correcto. Y eso tiene que ver con la propia Constitución. Es decir, en la Constitución de la República se establece que en el artículo 8 el rol del Estado es garantizar los derechos de las personas. Ok, entonces, la dignidad de las personas. En este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué el Estado es impotente ante esta situación o el Estado es indolente? Fíjate, ahí, exacto. En la Constitución dice, mira, el Estado tiene la función esencial, la razón de ser del Estado es proteger la dignidad y los derechos de las personas. Y resulta ser que si te vas a la sección de derechos fundamentales, que son lo que permite que la gente viva con dignidad, artículo 60, artículo 61, la seguridad social y la salud son derechos fundamentales. Por lo tanto, el Estado, según la Constitución, debe tener, es su función, es su razón de existir en el Estado social y democrático de derecho, según la Constitución, proteger los derechos fundamentales, entre ellos estos que en esta conversación estamos haciendo referencia. Ahora, ¿qué pasa? La ley 8701 no es una ley para garantizar derechos, es una ley para garantizar un negocio. Y eso es así porque esa fue la visión traída desde Chile, traída desde Colombia y traída por el Banco Mundial. Eso fue así. Y traída por los grupos financieros que se interesaron en crear ese negocio y que lo logran instaurar después de un largo proceso de presión en el 2001. Y entonces, hoy en día, desde el año pasado, cuando se cumplieron 20 años de esta ley, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y otras instituciones como el mismo Defensor del Pueblo, las Defensorías del Pueblo, están interpelados y están llamados a decir, bueno, eso fue en 2001. Después de 20 años de evidencias irrebatibles de lo que esta ley ha significado en términos de abusos para la ciudadanía, de negación de derechos, de sufrimiento, de enfermedad, de muerte, lo acabamos de ver, de muerte, de personas que mueren en una clínica porque el seguro no responde, porque el seguro no cubre y la clínica no te atiende porque no le haces el anticipo, ¿sí? Lo que pasa con las pensiones, lo que pasa con la discapacidad, todo eso. Tú, 20 años después de esas evidencias, 20 años 40 años donde se ha visto lo mismo en Chile, lo mismo en Colombia, lo mismo en El Salvador, todo el mundo lo ha visto en redes sociales. Entonces ya es ineludible. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Consejo Nacional de la Seguridad Social? ¿Qué hace el Congreso? Ahora mismo, bueno, desde el año pasado, se abrió el proceso de un estudio y revisión para una modificación integral de la ley 8701. Que está pendiente en el Congreso, pero, un paréntesis, sí, la misma ley establece, desde que es promulgada en 2001, que periódicamente debe actualizarse durante el tiempo. A los 10 años, en 2011, le correspondía una revisión que nunca se hizo. Esa ley nadie la fiscaliza, nunca se fiscaliza.
las instituciones fundamentales que tienen que supervisar y supuestamente garantizar derechos, que es muy difícil, porque como te digo, es una ley no para los derechos, es una ley para el negocio, y donde el Estado, en vez de ser un garante de derechos, es un actor más, ¿sí?, que tiene que debatirse entre si proteger a la población o proteger al negocio. Esa ley no es fiscalizada por nadie. Nadie la supervisa. Las instituciones de control que deberían supuestamente dentro de los límites de esa ley del negocio están capturadas completamente, están capturadas. Ya, tú eres mi entrevistado, yo soy tu anfitrión, pero déjame ocupar tu silla por un segundo y decir que es triste que la imagen que tiene el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la fama que tiene, es que es un ente que responde a los intereses económicos de ARS y AFP, y es lamentable, deja mucho que decir. Conocí una persona que me dio su testimonio en privado, que me dijo, yo fui miembro del consejo, y yo cada vez que salía de ahí, yo salía con náuseas, porque yo vi cómo se toman las decisiones allá adentro, y yo vi cómo cada decisión tiene que estar condicionada a las ganancias, a la rentabilidad y a los intereses de las ARS y de las AFP. Cada decisión. Y por supuesto también de los otros sectores que hacen negocio con la salud, con las pensiones, las empresas aseguradoras, determinados sectores de los prestadores de salud. Yo vi eso, me dijo. Yo me lo explicaba. Yo salía con náuseas cada vez. Y yo vi que todo estaba capturado y condicionado. Y supuestos representantes de sectores en realidad llegaban ahí alineados con lo que a esos actores les interesaba y les convenía. Mira lo que pasó con la pandemia. Oye, las ARS en este país en junio del año pasado salieron en primeras planas de los periódicos a decirle al país, si no nos dan lo que estamos pidiendo, miles de millones de pesos, que ellos decían que cubrían y en realidad se lo estábamos cubriendo nosotros. Las coberturas de las camas por COVID, las pruebas de COVID, se las cubrimos nosotros a la ARS. Y las ARS salieron en las primeras planas a decir, si no nos dan lo que nos tienen que dar, dejamos sin cobertura a los pacientes COVID. O sea, estaban haciendo una amenaza directa, flagrante, a rostro descubierto a la seguridad a la nacional, a la paz pública, al orden público. Imagínate que tú o yo hubiésemos salido a decir, si no me dan un dinero, aquí se va a morir gente. Eso es lo que estaban diciendo las ARS. Y no pasó nada. Terminaron reunidas en el Palacio Nacional y se les terminó dando su dinero. O sea, a esos límites llegan. Por eso, como te digo, como te decía, las instituciones de control están capturadas. Los organismos de toma de decisión fueron diseñados, además. Lo decíamos hoy, ahí puede llegar la Batichica, ahí puede llegar Superman, será lo mismo. Ahí puede llegar quien tú quieras, Nelson Mandela, ¿verdad? Que en paz descanse, quien tú quieras. Eso está creado. Claro, hay personas más proclives que otras, ¿verdad? Y hay personas que tratan de hacerlo mejor, pero aún así está creado para eso. Entonces, desde que se estableció esa ley, todos los gobiernos han tenido esa misma actitud de displicencia. Hay por un lado una displicencia, una complicidad y una falta de fiscalización que tiene que ver con esa complicidad, pero también hay unos límites muy objetivos de la propia ley. La propia ley te crea el consejo, la superintendencia, la otra superintendencia, la DIDA. Lo que te dice es, mira, realmente, es decir, ¿por qué, por ejemplo, si hay un defensor del pueblo debe haber una DIDA? ¿Por qué si es un derecho fundamental, ¿sí? Debe haber una defensoría aparte para la seguridad social? Bueno, más allá de la mejor voluntad de las personas, eso tiene que ver con mantener fuera de los órganos que tienen poder constitucional, ¿sí?, la defensa de los derechos de las personas y establecer una disgregación del poder del Estado, por un lado, una disgregación de su poder de control, ¿sí?, y de imponer la ley, y al mismo tiempo facilitar la captura de las instituciones y cercenar sus capacidades. Entonces, estamos en todo ese proceso. Se abrió el proceso en el Congreso Nacional, se abrió el proceso en la mesa de diálogo de la reforma, que hay una específica de seguridad social, también hay una de salud, y en la de seguridad social estamos participando. En ambos
en el Congreso y en la mesa de diálogo, la Coalición por la Seguridad Social Digna ha presentado un proyecto de reforma de la ley con 27 artículos que cambia drásticamente el modelo de negocios y de negación de derechos y de abusos contra la gente por un modelo de derechos en el que la gente tenga pensiones, salud y verdadera seguridad social. Esas 27 recomendaciones, por ejemplo, en el caso... Propuestas directas, con su redacción de artículo. El que lo quiera aprobar nada más tiene que leerlo porque está escrito, está listo. Un trabajo fino. Bien, entonces la Comisión de Salud que tiene... La mesa de diálogo. No, me voy al Congreso. Esa es la comisión bicameral que tiene que producir la propuesta de reforma de la seguridad social. Bien, ok. Entonces la comisión bicameral del Congreso, ¿qué atención a esas 27 propuestas le ha prestado para la reforma integral que estamos esperando hace mucho tiempo de la ley 8701? Afortunadamente se logró dos cosas. Primero, se logró en el mes de marzo que entrara al Congreso el proyecto, el diputado Pedro Martínez del partido Alianza País, junto con un conjunto de diputados y diputadas de todos los partidos, firmaron, 25 diputados y diputadas firmaron nuestro reconocimiento para ellos y para ellas, y se introdujo el proyecto. Y ahora se logró Perdón, cuando te refieres al proyecto, ¿a qué? Es este proyecto. Ellos lo acogieron. El de las 27 propuestas. Construido por la coalición, sí, a lo largo de meses de mucha participación. Exacto, el de las 27 propuestas. Pero es que la comisión trabaja en base a los artículos de la ley 8701. Sí, pero lo que pasa es que la comisión bicameral ha actuado con las propuestas que ha llegado de todo el mundo, incluyendo las propuestas de las propias AFP y de las GRS. También hay otras propuestas. Muy bien, entonces han sido aceptadas. Entonces ahora ¿qué participación de seguridad tienen ustedes? ¿Van ellos a aceptar y la van a introducir en el proyecto de modificación de la ley? Ahora se logró, y hay que reconocer el apoyo que dio el presidente de la comisión, el diputado Agustín Burgo. Ahora se logró que el proyecto, una vez ya estaba en la Cámara, vaya a ser conocido. Aunque ya durante el año pasado estuvimos en la comisión y se participaron en todas las vistas públicas en todo el país, pero el proyecto como está escrito va a la comisión bicameral y lo van a tomar en cuenta. Y lo van a tener que tomar en cuenta porque si no sería una exclusión flagrante e injustificada. O sea, ¿bajo qué criterio se podría excluir un proyecto, primero, muy serio, hecho con mucho rigor técnico, pero hecho además con la participación de decenas de personas de todo el país, y que además da propuestas concretas a cada problema del sistema? Te pregunto. Es decir, nosotros ahora lo que toca es vigilar y hacer todo el proceso de movilización social para que esa propuesta tenga que ser conocida en la comisión bicameral y después en el pleno del Congreso. Sí, Matías, y esas propuestas, esos 27 puntos, ¿son viables, son realizables? ¿No son utópicos? Totalmente. Mira, nosotros estamos proponiendo, por ejemplo... Mira, vamos a ver dentro de esos 27 que ustedes han propuesto, pero vamos a hacer una pausa. Perfecto. Para que así no tengas interrupción. Matías Bosch nos habla en esta noche de los trabajos que hace la Coalición por la Seguridad Social Digna. En breve retornamos. No se mueva de ahí. Continuamos conversando con Matías Bosch. Me dices, en el segmento anterior, nos dices que de los 27 puntos fueron aprobados por la Comisión Bilateral y que la de la Cámara de Diputados la aceptó y la está trabajando. Te preguntaba también que si era realizable, por ejemplo, poniéndome en el lado de las ARS y de las AFP, no vayan ustedes a pedir lo imposible. Entonces ahí empezabas a desarrollar ese aspecto. Bueno, claro, muy buena pregunta. Lo que pasa es que, claro, frente a unos colosos
que han consumido ya entre ganancias y gastos administrativos unos 160.000 millones de pesos de la sociedad, que en vez de ir a la seguridad social se han ido a ganancias y a gastos, que en su mayoría son gastos innecesarios completamente, para ellos cualquier cosa va a ser imposible porque significa un negocio demasiado grande. O sea, ¿qué negocio aquí de 2004 a 2020, en 16 años, pudo haber capturado 160.000 millones de pesos sin hacer nada? Porque estamos hablando de unas empresas que no tienen que dar ningún producto ni servicio real a la economía, solamente intermediar. Entonces, y todos los sistemas... Y una intermediación que se basa en negar derechos, porque no una intermediación como la financiera donde el negocio es tratar de prestarte el dinero. Ya. Su negocio es que tú no tengas la cobertura. Ese es su negocio. Que tú no tengas la pensión, que tú no tengas la cobertura de salud. Y es imprescindible... Hay que hablar con los médicos la pasan pésimo. Tratando de darle un servicio correcto a sus pacientes y viendo cómo se le niegan cosas todo el tiempo y las tarifas que les ponen. Entonces, tú me preguntabas, desde esa óptica cualquier cambio es imposible. Ya. Sin embargo, nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, en materia de salud, algo muy sencillo. Mira, una sola ARS obligatoria, SENASA. SENASA es la ARS que menos quejas tiene. Porque SENASA atiende al que tiene dinero y al que no tiene, y al que vive de ser chiripero o de un puesto de fritura, si tiene su carnet. Y le da sus servicios. Las limitaciones que SENASA tenga no son limitaciones de su voluntad o vamos a decir así, o de una falta de compromiso. Tiene que ver con limitaciones que tiene por la situación que tiene que manejar. Pero de hecho es la ARS que resuelve muchos problemas que no resuelven ninguna otra. ¿Y económicamente se maneja con eficiencia? Se maneja con eficiencia, pero además de eso no tiene fin de lucro. Y como no tiene fin de lucro, su negocio no va a estar en negarte el derecho. Su objetivo es garantizarte el servicio. ¿Qué estamos nosotros diciendo? Mira, la ARS transformarla en un verdadero seguro nacional de salud para toda la población, sin distinguir entre quien tiene un trabajo con un contrato y quien tiene un puesto de fritura o es chofer de un carro público, ¿verdad? O es motoconcho, ¿sí? O es maestra o es maestro, ¿sí? Y que las personas tengan su seguro nacional de salud, que ese sea el único obligatorio y que a cambio no tengan que sufrir la dictadura del plan básico. Todo el mundo aquí ha sufrido, incluso con el plan complementario más caro, la respuesta no le cubre. Es tanto de diferencia. Todo el mundo lo ha sufrido. Bueno. Y la diferencia cada vez es más alta, que hay que pagar. Si tenemos un verdadero seguro nacional de salud, como existe en la mayoría de los países, ¿sí? Un seguro familiar de salud, pero para todos, en que tú no tengas el plan básico, sino que haya una obligación. Claro, tiene que haber contratos y tiene que haber precios establecidos, precios tope, porque si no, ¿verdad? Van a ser los que ganan dinero con esto, nunca van a tener un límite. Todo mercado tiene que estar organizado. Perfecto. Pero usted no va a tener que sufrir un plan básico. Usted va a tener todas las coberturas que usted, su familia, sus hijos, sus hijas, su esposa, su esposo necesiten. Ese es uno de los planteamientos. Eso es un planteamiento. Y esto es muy importante, incluir todo lo que a la gente le falta: odontología, salud mental, terapias, todo lo que la gente la pasa muy mal con esta. ¿Y las ARS pueden cumplir entonces, si se le establece esa medida? ¿Pueden cumplir? Que las ARS cuya finalidad es ganar dinero, sí, y que para ganar dinero tienen que estar convertir esto en un negocio, sean servicios complementarios, como existe en la mayor parte de los países. Es decir, bueno, yo, aparte de esto, yo quiero tener un seguro con una entidad privada que me garantiza que cuando yo me tenga que internar, yo quiero una habitación con una pantalla de 80 pulgadas. Bueno, eso es problema mío, ya es mi dinero y yo lo tengo, va. Y entonces yo compro ese servicio. Pero mi única obligación legal, no puede ser que una empresa privada que tenga una ley que haga que todos nosotros estemos obligados a darle nuestro dinero y que su negocio es que nuestra cobertura sea menor que el dinero que le damos, ¿verdad? Para tener ganancias. Entonces, mi obligación legal sea con un seguro nacional
que me garantice a mí que yo tengo todas las coberturas. ¿Eso Todas. implicaría la desaparición de las ARS privadas? Su conversión en unas entidades de verdad de mercado que tengan que competir, porque las ARS se reparten los empleados de este país, se reparten los empleados de este país y usan todo y usan todo tipo de artimaña para lograr que la gente a la fuerza entre en su cartera y después se vea sometida a las negaciones y negaciones y negaciones de cobertura. Has puesto el ejemplo de SENASA. Te pregunto, ¿es obligatorio que en el esquema de salud que tenemos o en otro que podamos establecer tenga que existir la figura de la ARS privada, de la Agencia privada de Riesgos de Salud? Por eso nosotros lo que estamos proponiendo, nosotros lo que estamos proponiendo es que esas entidades pueden existir, pero dando un verdadero servicio competitivo, complementario. Las personas tienen garantizado un seguro, tienen garantizadas todas sus coberturas. Los congresistas, Además ¿qué de opinan eso, en ese aspecto? Bueno, hay ya 25 que firmaron. Vamos, pero lo que estamos diciendo, oye, lo que estamos diciendo son los estándares internacionales. No hay nada aquí, tú sabes. O sea, ustedes no están persiguiendo ningún sector económico, sino estableciendo lo que se funciona en otros lugares. De seguridad social. Ya. Es decir, lo que estamos diciendo es cuál entidad puede garantizarle a la gente que su derecho no va a estar por debajo de la ganancia esperada en el año de esa empresa. Eso estamos diciendo porque si tu deber es asegurarme a mí, pero tu ganancia depende de que yo no tenga cobertura, entonces yo estoy fuñido. Yo estoy fuñido. O sea, de hecho, el plan básico ni siquiera se cumple. Ni siquiera se cumple. Lo que se cumple es un supuesto plan básico que es el PDCS que se hizo en el segundo gobierno de Leonel Fernández en un acuerdo de salón, tú sabes, a puerta cerrada, donde condicionado por los que lucran en la salud y las ARS, hubo que poner un plan para que ellas se beneficien. Acordémonos que hace muy pocos meses, el año pasado, supuestamente hicieron un acuerdo con el Colegio Médico para aumentarle la tarifa y aumentar unas coberturas a 4 patologías, y lo que hicieron fue que la mayor parte del incremento es para que todos paguemos más, para que las ARS ganen más dinero. O sea, utilizaron el acuerdo con los médicos y las 4 coberturas como pretexto para encubrir que la mayor parte del aumento era para aumentarle los ingresos a la ARS. Así no se puede. Y la gente sin cobertura. ¿Y los organismos estatales aprobaron todo eso? No, yo no te digo que aprobaron. Eso ahora se está discutiendo. Y en el ámbito de pensiones lo que estamos proponiendo es lo siguiente. Mira, no puede haber una pensión por debajo del 80% del salario. La propia Superintendencia de Pensiones en su boletín de diciembre tiene escrito que lo que viene para República Dominicana, con suerte, es que la gente se va a pensionar, quienes se logren pensionar, con un 30% de su salario. O sea que quien recibe 30,000 pesos se va a pensionar con 10,000 pesos. Se va a pensionar con 10,000 pesos. ¿La primera pensión será en qué año? Bueno, tú sabes que hay quienes logren los requisitos, que son 30 años de cotizaciones ininterrumpida, tú sabes. O sea, estamos 2022. Imagínate, ¿verdad? Que eso ¿Empezó 2001? No, en el 2004. Es decir, en el 2004, es decir, estamos hablando que esto 2035. 2033, 2034, 2035, por entonces, ahí. 10,000 pesos. 10,000 pesos. El poder adquisitivo. Y las personas que ganan 15, 5,000 pesos. Pero pongamos como ejemplo 30,000 pesos. Y además de ahora. De ahora sí. Proyectémonos 10 años. El valor adquisitivo de la pensión de la persona que gana 30,000 pesos en 2035 va a ser 10,000 pesos la pensión. Pero ahora mismo yo te doy un ejemplo. No, pero lo que yo quiero significarte es el poder adquisitivo de 10,000 pesos en 2035, quizás para un pantalón se pueda comprar con 10,000 pesos. Pero es que ahora mismo se están dando pensiones de discapacidad, pensiones de sobrevivencia, las que no se quedan con el dinero, pensiones de cesantía en edad avanzada. Yo conozco una persona que se acaba de pensionar con más de 57 años. Si tú no consigues trabajo, puedes pedir tu pensión por cesantía con edad avanzada. Esa persona ganaba 100,000 pesos. Estuvo todos estos años cotizando en un trabajo formal, ganando 100,000 pesos, un salario de lujo en República Dominicana. Por supuesto. Esa persona, ¿tú sabes de cuánto le están dando la pensión? Sí. 10,300 pesos.
esa persona no llega ni al 11% de su salario. ¿Tú sabes lo que significa para una persona vivir con 10.300 pesos en la actualidad? Una persona que difícilmente va a conseguir trabajo. O sea que si es... Pero además piensa que una persona que ganaba 100.000 bajó a 10.300. O sea, tú le derrumbaste su nivel de vida, se lo derrumbaste, se lo destruiste completamente. Y esa persona tuvo la suerte de estar cotizando todos estos años. Por eso es que tú ves los señores y las señoras pidiendo dinero en las esquinas y haciendo las cosas más increíbles y se mueren cargando piedras, sacando basura, tú sabes, trabajando en casa se mueren ahí, viejitos, viejitas, porque no van a aguantar, no pueden. Ese es el destino de la gente bajo las AFP, ese es el destino. Eso es lo que pasa en Chile, eso es lo que pasa en Colombia, eso es lo que pasa en El Salvador, eso es lo que pasa en México, eso es lo que la CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, acaba de decirlo en su boletín. Eso es lo que va a haber aquí en República Dominicana y ya lo hay. Cómo a las personas con discapacidad le niegan su pensión y a los que le dan una miseria. Cómo las personas fallece su familiar, sí, y les toca una miseria. Eso ya está pasando. Entonces ahí nosotros decimos, ninguna pensión por debajo del 80%. Ninguna pensión por debajo del 80%. Y en los niveles, en el nivel del 20% que menos gana en el país. Que sea más del 80%. No puede ser menor al 100%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú sabes que la canasta familiar está alrededor, la calculada para el 20% que menos gana en el país, está calculada en alrededor de 25,000 pesos. Alrededor de 25,000 pesos. Óyeme, o sea, fíjate, vuelvo atrás, te dije que esta persona que ganaba 100,000 pesos, la AFP le está dando 10.300 pesos mensuales. O sea, esa persona está recibiendo como pensión menos de la mitad de lo que cuesta la canasta familiar para la población más pobre. O sea, esta persona se está pensionando con menos de la mitad de la línea de pobreza. Para que estemos claros. Para que estemos claros. Una persona que ganaba 100,000 pesos, ¿qué pasaría si se estaba ganando 50,000 o 30,000? Ni nos imaginamos. Entonces, vuelvo. Si las personas que ganen de 25,000 pesos para abajo, si tú no lo pensionas con el 100%, ni siquiera va a poder comprar la canasta básica de la población de menores ingresos. No va a poder. O sea, este es un sistema que condena a la gente de clase media a la pobreza y a la gente que está en la pobreza a la miseria. Eso es un antisistema de seguridad, es la antiseguridad social. Un sistema de seguridad social existe, primero, para no dejar a nadie solo, para no dejar a nadie a su suerte, y segundo, para que si la sociedad produce pobreza, si la sociedad produce precariedad, y por los hechos naturales de la vida va a llegar un momento en que tú no vas a producir tu ingreso, ¿sí? O te vas a enfermar, haya un sistema que te diga, no importa, nosotros te protegemos, la sociedad te protege. Este es un sistema que lo que hace es que deja a la gente a su suerte y además lo que hace es que profundiza las precariedades, las carencias que ya la gente tiene por el sueldo que gana, por la edad que tiene, por su condición de salud, por la provincia donde vive, por el mercado de trabajo. Es la antiseguridad social. Lo que nosotros queremos es que sea nada más y nada menos lo que existe en los estándares internacionales. No es ni siquiera en Europa, no. Lo que existe en países de América Latina, lo que hay en la mayoría de los países, lo que hay en República Dominicana, solo queda en 9 países. Lo raro, lo extraño es lo que todavía existe en República Dominicana. Eso, los sectores de poder lo que quieren es mantenerlo y profundizarlo, porque lo ven como una fuente de recursos financieros frescos todos los meses para lucrar con ello. En cambio, la sociedad lo que tiene que decir, un momento, ese dinero no es para hacer negocio. Está bien que el que presta un servicio obtenga un beneficio, ¿sí? Pero el dinero tiene que ser primero que nada, para garantizarle a la persona su pensión, su salud, su tranquilidad, su protección, su estabilidad. Para eso es un sistema de seguridad social. ¿Y qué probabilidades ustedes ven concretas de que estas reivindicaciones, conquistas, propuestas de justeza, de
la salud de la vida de una persona pueda tener éxito, pueda concretarse? Fíjate, nosotros hoy viernes 29, tuvimos sesión de la mesa de diálogo por la reforma de la seguridad social. Salvo la participación del CONEP, porque fue el CONEP, salvo la participación del CONEP, que fue una participación muy seria, muy rigurosa, y se lo dijimos ahí, pero salvo esa participación, todas las participaciones han coincidido que este sistema, como está, no sirve, no da más. ¿Y cuáles sectores participaron? Bueno, están participando el sector social, las centrales sindicales, partidos políticos, y salvo esa, todas las participaciones que ha habido hasta ahora, todas, son participaciones que dicen, este sistema hay que cambiarlo. ¿Y esa nota disonante del CONEP, en qué sentido giró? Bueno, no, porque el CONEP, y es lo lógico, o sea, no es legítimo, y es lógico, apuesta a que este sistema se mantenga con correctivos, sí, con correctivos, pero que su carácter de acumulación financiera no cambie, porque claro... ¿Y cómo lo justifican? Bueno, lo justifican que lo que hay está muy bien, es lo mejor que se ha podido inventar y que lo que hay que hacer es como ajustarlo para ponerlo al día en ciertos aspectos. El problema de eso no es una cuestión de, vamos a decir así, de carácter de que ellos sean peores no hay mejores ni peores. El problema es una cuestión de visión y de intereses y de agendas. Es decir, el problema de eso es que este es un león. A un león tú le puedes limar la pezuña, le puedes cortar la melena, ¿sí? Y puedes decir que es un gato, pero eso es un león. Y en cuanto tú te descuides, te va a comer. Es decir, este sistema es un sistema de negocios. Este es un sistema que no está para proteger derechos. Cada derecho está condicionado al negocio de las AFP y de las ARS. Esas sesiones de trabajo que ustedes tienen en el Consejo Económico y Social a través del diálogo nacional, ¿cuándo finalizan? Bueno, hay que ver, porque iban a cerrar el 25 de mayo, tengo entendido, pero yo no creo que dé tiempo para eso. Pero lo que te iba a decir es que todas las demás participaciones hablan de cambios muy importantes y dentro de esas, la mayoría habla de cambios profundos. ¿Y qué incidencia va a tener el resultado de esas sesiones que estamos hablando con el trabajo que está haciendo la Comisión Bicameral? Bueno, esto es una iniciativa de gobierno. Habrá que ver cómo el gobierno, lo que sale ahí, se comunica y discute con lo que se va a discutir en el Congreso. Pero hay una cosa muy importante que te tengo que responder a la pregunta. Lo decisivo es lo que haga la ciudadanía dominicana. La ciudadanía dominicana rescató defendió y marchó y logró el 4% para la educación. Para que los niños y niñas no estuvieran cogiendo clase debajo de un zinc, arriba de unos bloques, ¿sí? O debajo de una yagua de palma, ¿sí? Luego podrán haber resultados mejores, peores y cosas que se corregirán. Pero es que así es que cogían clase los niños. Eso ya no se ve, o prácticamente ya no se ve. La ciudadanía marchó por el fin de la corrupción y la impunidad, para que en este país se dejara de robar y después quien roba anduviera, ¿verdad?, en su yate. La ciudadanía marchó para que no le robaran la democracia y para que las elecciones fueran limpias. La ciudadanía ha logrado parar la privatización hasta ahora de Punta Catalina y de otras entidades. Se logró parar la presa de Cola allí en Monteplata, en que la Barrick iba a contaminar incluso el río Sama. Eso se ha logrado parar. Esta es una sociedad que cambió. Entonces la sociedad de ahora no es una sociedad que le pueden vender espejito por oro, como en 2001, diciéndole que aquí van a llegar unos negociantes que a cambio de dinero le iban a traer la felicidad, porque se demostró que eso no funciona así. Porque como repetimos, el problema es que el negocio de las AFP y de la ARS no radica en darte un buen servicio, radica en que tú no tengas cobertura. Entonces, esto lo vamos a lograr la ciudadanía. Nosotros hemos dicho, el 99% de las personas, sean empleados, sean empleadores, sean del sector privado, del sector público, sean emprendedores, sean de Dajabón, de Santiago, de Santo Domingo, de Puerto Plata o de Samaná, están sufriendo este sistema. Esto lo va a lograr la ciudadanía, movilizándose
logrando las cosas como se ha logrado todo, movilizándose, presionando y exigiendo sus derechos. Por supuesto, a través del Congreso Nacional que ha estado desde 2004 mirando lo que sucede, entonces se ha concientizado la clase política nacional que está en el Congreso de la República para que eso suceda. Pero definitivamente, aun cuando se concientizaran, un negocio que ha succionado ya 160.000 millones de pesos, no es verdad que es un negocio que va a permitir que esto se acabe. Esto tú tienes el poder económico. Pero tienes que hacerlo por vía del Congreso. Sí, pero ese Congreso, ese es un poder muy grande. Aun cuando el Congreso esté clarísimo, que bueno, una parte lo va a estar, otra parte no lo va a estar. Aun cuando el Congreso esté clarísimo, ese poder es muy grande en todos los países, frente al Congreso, frente al gobierno, frente a los tribunales. Por eso nosotros hemos ido con las movilizaciones. Precisamente eso es lo que te digo, Matías. Sí, el Congreso se pondrá donde debe estar, del lado de la ciudadanía. Es lo que te pregunto. Fíjate, esta es una oportunidad histórica para actuar con sentido histórico y con valentía y con sentido de la oportunidad. Este país no tiene que llegar a la crisis humana, social y política a la que llegó Chile o a la que llegó Colombia. ¿Podría suceder eso? Pero aquí? Claro que va a suceder. Cuando tú tienes a la gente sufriendo, muriéndose porque no lo atienden, porque una enfermedad no le dan cobertura, porque no tiene pensión, porque la gente se muere de hambre y la gente además sabe que está sufriendo eso mientras hay un negocio que se succiona su dinero y su sudor, la gente se siente estafada, indignada y se moviliza. Entonces, esta es una oportunidad histórica de toda la clase política para no llegar ahí, pero tiene que ser de nuevo con compromiso y con valentía histórica. Entonces, lo que nosotros estamos es dando todos los insumos y todos los elementos para que lo puedan hacer. Pero sin movilización ciudadana eso no se va a lograr, porque del otro lado lo que hay es un poder muy grande que ha tenido un negocio en sus manos que no lo va a querer soltar. Bien, vamos entonces a la pausa comercial, a los minutos finales de la hora 22. En breve retornamos con Matías Bosch, hablando hoy de seguridad social aquí en la hora 22. Bien, Matías Bosch, llegamos a al segmento final de la hora 22. Ustedes tienen actividades constantemente para hacer escuchar las voces que concientizan a nosotros, que nos concientizan. ¿Qué próximas actividades hay? Bueno, la primera y primerísima es la que hay este domingo 1 de mayo, pasado mañana, este domingo 1 de mayo, Día de la Clase Trabajadora, de todos y todas los que trabajan por un salario y los que trabajan por un ingreso, aunque sean dueños de su negocio. Es clase trabajadora, los empleados y las empleadas públicas, todo el que vive de su trabajo, ¿sí?, de su propio trabajo, es clase trabajadora. Pues el 1 de mayo es el día para defender sus derechos y va a haber una marcha cívica, como siempre, patriótica, democrática, ordenada, que va a salir del Parque Enriquillo, el histórico Parque Enriquillo, y va a ir hasta la plazoleta Mauricio Báez ahí en la San Martín. Entonces, lo primero es convocar a todo el mundo a la marcha del 1 de mayo en el Parque Enriquillo a las 9 de la mañana, este domingo 1 de mayo, a salir a defender los derechos de salarios más justos, de salarios más decentes, a salir a defender que no haya más mafia en la seguridad social y que tengamos verdadero derecho a la salud, a las pensiones, a tener tranquilidad, seguridad, estabilidad en nuestra vida personal, que no haya miedo a la enfermedad, que no haya miedo a la discapacidad, que no haya miedo al envejecimiento.
porque ese miedo es a la miseria, a que tu hogar quiebre, porque si tu hijo o tu hija tiene una enfermedad y tú no tienes con qué pagarlo y tienes que hipotecar tu casa por eso, a que tú vas a llegar a una emergencia y no te van a atender porque no tienes el carnet, porque la ARS no contesta o porque te están pidiendo 300,000 pesos. Bueno, frente a eso, para que se rebaje el costo de la vida, que está altísimo y no se han tomado las políticas correctas, para que se defienda la soberanía alimentaria nacional, que si aquí se empieza a importar de todo, en un país que es autosuficiente en producción de alimentos, estamos poniendo al país en peligro, para que se defienda el agua, para que se defienda el medio ambiente, porque eso es la vida de un país y la fuente de trabajo y de producción de un país. Y así, por la dignificación de la salud, por la dignificación de la educación, por la dignificación de nuestros hospitales, por los derechos de las mujeres, que todavía están ganando menos salarios que los hombres por el hecho de ser mujeres, por todos los derechos que han sido conculcados, negados, porque no se toquen el auxilio de cesantía, porque no se toque el auxilio, porque no se toquen las pensiones de los maestros y los sistemas de pensiones de ciertos sectores que lograron mantenerlo, aunque la AFP le quieren meter mano. Todo eso, nosotros, y por todos los derechos de la ciudadanía, porque la inmensa mayoría de este país es una mayoría de trabajo. Muy pocos no viven, ¿sí? Viven de otra cosa que no sea del trabajo propio. Piensa tú que el 95% de los empleadores formales de este país son micro, pequeñas y medianas empresas. Eso es gente de trabajo. Para que no se privaticen recursos fundamentales del país y empresas y servicios fundamentales del país, como es el caso de Punta Catalina. Ese abanico de solicitudes e intenciones de que la gente conecte con eso, ¿no te abre la posibilidad de que muchas personas puedan pensar, o algunas, de que ya eso va en la parte que puede cruzar al aspecto político? No, pero a ver, política siempre va a haber, porque al final, ¿qué derechos, qué intereses? En este caso corrijo un poco, en este caso, solicitudes que pueden caer en peticiones de la oposición, opositoras. Porque fíjate, si cruzamos de la seguridad social, ahí al unísono el 100% quizás estaría de acuerdo, pero cuando ya tú te cruzas a la parte de precios con una situación de crisis internacional ahora, quizás el que te escucha puede decir, bueno, pero espérate, es que hay una justificación. No, pero fíjate, pero es que se han ido sumando muchos sectores. Cuando tú ves lo que está pasando con el transporte público, ¿sí? La privatización y cuando se le arrebata fuentes de trabajo a la gente. Es decir, yo te estoy contando aquí lo que diferentes sectores se han ido articulando para defender sus derechos. Fíjate que ahí no hay una sola exigencia que tenga que ver con un interés partidista. Son todas cuestiones que tienen que ver con defender mi fuente de trabajo, con defender mi fuente de vida, con defender que la gente tenga un salario decente, con defender que el salario no es solamente lo que me paguen, sino lo que mi salario puede comprar. Y si todo sube, pues yo no puedo comprar. Esos son los intereses de la gente, esas son necesidades de la gente, tuyas, mías, de los camarógrafos, de los trabajadores del canal, de todo el mundo por la calle. Gane bien, gane mal, todo el mundo tiene los mismos intereses. Hay intereses de país que por ser intereses de país no son parcializados. Y nosotros estamos seguros que el gobierno, el Congreso, todos los partidos políticos están compuestos por gente que también, la mayoría de la gente también necesitan mejores salarios, costos de la vida asequible, que de nuevo las fuentes de trabajo, las fuentes de producción no se vean perjudicadas, sí, por intereses y por agendas particulares. Lo que pasa con la seguridad social, por ejemplo, el auxilio de cesantía, que de nuevo hay cierto sector de la cúpula del gran empresariado que pretende que el auxilio de cesantía se quite, que es una conquista fundamental de la gente, la única que tiene, porque en este país no hay seguros de desempleo. Si tú le quitas el auxilio de cesantía, ¿con qué tú dejas a la gente? ¿Y si se establece un seguro de desempleo? ¿No sería más viable la facilidad con que un empresario
puede manejar su negocio y yo que estoy en la informalidad me motivo y entonces entro a la formalidad si hay otras condiciones? Puede ser, todo eso pueden ser procesos, pero además el hecho que tú lo instituyas una nueva figura no tiene por qué ser en base a quitar un derecho adquirido. Todo eso son cuestiones que dependen mucho de que en cuestiones como estas, incluso cuando hay buena voluntad de los gobiernos y de la clase política, muchas veces intereses de gente muy poderosa, sí, ha impedido que se tome la decisión más adecuada. Nosotros no podemos tener un país donde el 60% gana por debajo de los 17,000 pesos. Porque, como te digo, en un país donde el 95% de los empleadores son micro, pequeñas y medianas empresas, necesitan de un mercado interno. Y el 58% del negocio es informal. Eso es terrible. Tú necesitas un mercado interno. Hay que mirarlo de las dos partes. Entonces, las políticas sociales, el sistema de seguridad social, la política de salario, la política de producción, la no privatización de servicios fundamentales, no quitar lo que pase con el agua, lo que pase con el medio ambiente, no tiene que ver en ningún caso con los intereses del partido A y del partido B. Cruzan a todo el país, muy cierto, cruzan todas las edades, cruzan todas las provincias, cruzan todas las clases sociales, porque tienen que ver con las condiciones que le dan futuro, estabilidad, paz, progreso a una nación. Bien, Matías, lamento que la durabilidad del programa sea apenas 1 hora y no 2, pero debemos allá... No, te agradecemos mucho y recordarle de nuevo a la gente la cita en el Parque Domingo Enriquillo, primero. el domingo 1 de mayo, este domingo a las 9 de la mañana. Ahí todas y todos estamos convocados para demandar un país más justo, un país más inclusivo, un país donde los derechos de la gente valgan lo mismo, donde tengamos derechos y no privilegios, donde la justicia social sea una realidad. Bien, gracias Matías. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Matías Bosch de Coalición por la Seguridad Social Digna en la República Dominicana. Hasta el próximo programa.